Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Palabra de Vida. Una comunidad 100% virtual, formada de personas como tú, conscientes de la necesidad de desarrollar su fe y dispuestos a unirse en apoyo espiritual con otras personas. Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida, compartiendo juntos la palabra de Dios a través de las redes sociales. Iglesia Digital. Hoy en día, ser parte de una comunidad digital que sirva de respaldo espiritual para nuestra vida es una necesidad real. En Iglesia Digital ofrecemos recursos para tu crecimiento espiritual. Únete a nosotros y usemos nuestras redes sociales como una herramienta de edificación para nuestra vida. Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Una iglesia 100% digital, donde juntos podemos conocer a Dios, crecer en Cristo, alcanzar a otros para Cristo y hacer equipo para servir a Dios a través de nuestras redes sociales. Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Un espacio diseñado para tu crecimiento espiritual. Te invitamos a tomar un tiempo para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Diciembre, ya estamos en diciembre, ya se siente el frío y queremos hablar este mes de una serie que se llama Vimos su Gloria. Es una serie que estamos diseñando en torno al acontecimiento más importante que es el nacimiento de Cristo Jesús. Juan 1:14, lo quiero leer la primera vez, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver, todos aquellos que tienen la versión 60, Juan 1:14, va a ser uno de nuestros textos lemas de este mes. Y vamos a pensar un poquito en esto que dice Juan. ¿Lo podemos leer todos juntos? Léanlo conmigo, versión 60. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quisiera que leyéramos Juan 1 al 14. ¿Les parece bien? Me gustaría comenzar por ahí. Vamos a leer Juan 1 al 14, porque en esta ocasión Juan está presentando a Jesús y me gustaría que pusiéramos atención en quién es Jesús según el Evangelio de Juan y que nos detuviéramos un poco a pensar en ello. Si vamos a celebrar Navidad, si vamos a hacer festividades, que sea en torno a nuestro conocimiento de quién es Jesús. Así es de que quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a leer esta porción y lo vamos a hacer alternada. Voy a leer yo el primero, me acompañan en el segundo y nos vamos así hasta terminar en el 14. Solamente vamos a leer los que tenemos nueva versión internacional porque me parece que es más entendible. Leo el primero y me acompañan en el segundo. Dice así: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Conmigo? Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. ¿Conmigo? En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Conmigo? Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de Él todos creyeran. ¿Conmigo? Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. ¿Conmigo? Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen de Dios. ¿Todos? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Tomen su lugar. Qué hermosas palabras. Para mí Juan es un poeta cuando presenta el Evangelio porque escoge minuciosamente las palabras que quiere usar
para dar a conocer a Jesús. Ahora, déjame te digo algo, el nacimiento de Jesús es el acontecimiento histórico más importante de todos los tiempos. No existe una persona más reconocida que Jesucristo, aunque muchos anhelan y muchos buscan y han declarado que son más famosos que Jesús. La realidad es que no hay nadie más conocido que Jesucristo. En los Estados Unidos se desarrolló un programa llamado Daily Mail. Este es un software que busca en la red información y reúne las opiniones de todo el mundo, aquello de lo que están hablando, aquello de lo que se está expresando y lo que dicen acerca de ciertas personas o de las personas más reconocidas. Emplea un algoritmo especial que se encarga de indicar qué tan importante puede ser una persona o qué tan importante va a llegar a ser para ver el impacto que tendrá en los siguientes 200 años después de su muerte. Con esto puede predecirse el impacto de una persona en la sociedad y la influencia que puede tener en ella. Entonces, ha habido personajes muy importantes que han tenido un impacto en toda una generación. Este programa reveló que Jesús es y será la persona más importante de la historia. Ha impactado todas las generaciones desde su nacimiento y predice este programa que seguirá siendo una persona que impactará las siguientes generaciones. Digan amén. Porque ese es el Cristo que tú y yo predicamos. Esa es la persona en que hemos creído, una persona que realmente ha impactado a nuestra humanidad. La persona de Cristo es tan importante que el comercio no puede desaprovechar la oportunidad de explotar los acontecimientos más importantes acerca de su vida. Y esto es algo que conocemos acerca del comercio, ¿verdad? Cuando surge una persona importante, el comercio se encarga de explotar a esa persona. ¿Quién de aquí no conoce por lo menos el nombre de Cristiano Ronaldo? Levante su mano, ¿quién ha escuchado de Cristiano Ronaldo? Ahora, ¿sabías los millones de pesos, de dólares que giran en torno a la personalidad de Cristiano Ronaldo? ¿Quién no ha conocido personajes como Chespirito? ¿Alguien no conoce a Chespirito? Levante su mano. Me sorprendió cuando fuimos a Perú, acababa de fallecer Chespirito. Y parecía que en Perú hacía un revuelo más grande y más importante que en México. En otros países él era sumamente conocido. Entonces la sociedad y específicamente el comercio se encarga de poder aprovechar cuando una persona es conocida. Y claro que lo iban a hacer con Jesús. Así es de que los acontecimientos centrales de la vida de Cristo han sido aprovechados por el comercio para que ellos puedan sacar ventaja de él. Y ahí tenemos la festividad que estamos listos para celebrar, que se llama Navidad. Ahí viene esa fecha. Se dice que una familia promedio gasta en torno a esta festividad 4,000 pesos en regalos y preparaciones. Y pienso que es más, ¿verdad? Pienso que es más. Porque hoy en día, ¿qué te piden los hijos de Navidad? El iPhonecito, que cuesta ¿cuánto? ¡Ay! Un ojo de la cara y un riñón también. Y estamos llegando a Navidad y están los hijos pidiendo una actualización en su teléfono. Ahora quiero que es mejor, que es más caro. Entonces yo pienso que es mínimo esta cantidad. Pero la realidad es esta, que va a haber un gasto importante dentro de estas fechas. Muchos de aquí están un poco preocupados y si no empiecen a hacerlo, ¿qué le voy a regalar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, al pastor? Viene Navidad, angústiense un poco. Muchos que acostumbran recibir la bendición del aguinaldo ya lo están empezando a distribuir, ¿verdad? Tanto para el 24, tanto para los regalos, y estamos pensando que a lo mejor no nos va a alcanzar. Tristemente, la Navidad hoy en día ha ocultado el verdadero valor y el verdadero significado de ella.
que es la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque ese es el verdadero significado, la salvación. Dile al que está a tu lado, la salvación. Todo gira en torno a eso, y si algo celebramos es el nacimiento del Salvador, que vino el Salvador a este mundo. Para nosotros los cristianos, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es sumamente importante. Por eso es necesario que nuestra fe esté cimentada en la verdad, para que al celebrarlo nuestra fe sea edificada y nuestra relación con Dios sea fortalecida. Todo acontecimiento, Semana Santa, fortalecer nuestra fe. Sacrificio de Cristo Jesús, nacimiento de Jesús, Navidad, fortalecer nuestra fe. Ahora, permíteme preguntarte, ¿cómo fortalecerá tu fe esta temporada navideña? Dile al que está a tu lado, necesitamos desarrollar nuestra fe. Necesitamos, si vamos a celebrar, si vamos a recordar el nacimiento de Cristo Jesús, necesitamos crecer en nuestra fe. Segunda pregunta, ¿qué harás esta Navidad para conocer más a Jesús? ¿Te conformarás con seguir la tradición o aprovecharás realmente para crecer en tu fe? A pesar de que Jesús es el personaje más conocido, también es el personaje más controvertido. Muchas posturas y opiniones existen acerca de él. Aunque muchos hablan de él, podemos decir que son pocos los que realmente le conocen. Ahora, hay dos tipos de conocimiento de Dios. Uno de ellos es el conocimiento dogmático. Es el conocimiento que tenemos o tienen la mayoría de las personas. Ese conocimiento dogmático viene simplemente de escuchar lo que dicen otros. El conocimiento dogmático se conforma solamente a lo que me han contado. Pero ¿sabes que mucho de lo que se ha contado acerca de Jesús no es la verdad que dice la Biblia? Muchos, cuando piensan en Jesús, piensan en todo lo que tradicionalmente se ha dicho. Y si les digo, ¿dónde nació Jesús? ¿Qué me van a decir ustedes? En Belén. ¿Y en qué lugar específicamente? En un pesebre. ¿Cómo era ese pesebre? Y aquí es donde empezamos, las vaquitas y el bebé y todo ahí, como nos lo han dicho tradicionalmente. Y cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, pensamos en un niño rodeado de animales y ahí a un lado los Reyes Magos. Eso se llama conocimiento dogmático, lo que dice la gente. Lo que dice la gente. Y muchos se han conformado con conocer a Jesús a través de ese conocimiento. Y me dijeron que ahí en el pesebre llegaron los Reyes Magos y eran 3 y se llamaban... ¿sí saben? ¿Y en qué venían montados? Camello, caballo y en un elefante. Conocimiento dogmático, lo que dice la gente. Y muchos, cuando pensamos y agradecemos a Dios por Navidad, esa es la escena que tenemos ahí. Necesitamos conocer a Dios. Dile al que está a tu lado, necesitamos conocer a Dios. Y todo lo relacionado con Él, su nacimiento, sus milagros, su muerte, su resurrección. Entonces tú y yo necesitamos adquirir otro tipo de conocimiento, se llama conocimiento objetivo. Ahora déjame te digo cuál es el problema del conocimiento objetivo. El conocimiento objetivo demanda un estudio minucioso de lo que tú quieres llegar a conocer. Digan conmigo, un estudio minucioso. En otras palabras, conscientemente tratar de descubrir, de entender, de conocer para llegar a experimentar. Ese es el conocimiento objetivo. Pero hay un problema para este tipo de conocimiento. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo de estudiar, no tenemos tiempo de leer, no tenemos tiempo de indagar. Mejor prendemos la tele, vemos una bonita película y digo, ya conocí más de Navidad. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar como cristianos y preocuparnos por indagar en la verdad acerca de Dios. La persona de Cristo puede significar algo diferente para cada uno de nosotros. La pregunta importante es, ¿quién será Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién será Cristo para ti? Ahora, queremos resaltar lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Digan conmigo, aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora,
este versículo, o en este versículo, Juan resume el acontecimiento más grande del mundo en 5 verdades. Número 1, Dios se hizo carne. Digan conmigo, Dios se hizo carne. Número 2, Dios habitó entre nosotros. Digan, Dios habitó entre nosotros. Dios mostró su gloria. Digan, Dios mostró su gloria. Dios manifestó su gracia. Digan, Dios manifestó su gracia. Y Dios nos dio a conocer la verdad. En un solo versículo el apóstol Juan nos transmite estas 5 realidades acerca de Dios. Y todo esto en la persona de Cristo. Ahora, esta Navidad podemos celebrar estas 5 verdades. Si tú y yo podemos celebrar algo, celebremos que Dios se hizo carne. Celebremos que Dios habitó entre nosotros. Celebremos que Dios mostró su gracia por medio de Cristo. Celebremos que Dios manifestó o se dio a conocer la verdad por medio de Cristo. Celebremos eso. Busquemos eso, crezcamos en esto. Así que quiero dejarte un desafío devocional. Si tú no lo has apuntado, apunta estas verdades. Quiero dejarte un desafío. Durante este mes reflexionemos, oremos y meditemos en torno a estas verdades. Y preparemos nuestro corazón para celebrar Navidad. Quiero preguntarles, ¿cuántos aceptan ese desafío con nosotros para este mes? Levanta tu mano en señal de que aceptas. Si tú aceptas este desafío, yo quiero que oremos y le digamos: Señor, permítenos conocerte a través de estas verdades. ¿Me dejas hacer una pequeña oración poniendo en sus manos este tiempo? Padre, este mes queremos meditar en torno a estas verdades. Gracias porque te encarnaste y habitaste entre nosotros. Gracias porque nos mostraste la gloria. Gracias porque extendiste esa gracia y nos diste a conocer la verdad. Ahora, durante este mes, permítenos orar, permítenos meditar, permítenos estudiar estas realidades para que podamos entender este versículo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ponemos en tus manos este tiempo para que nuestra fe sea edificada y seamos motivados nuevamente a seguir sirviéndote. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Rápidamente quiero compartir solamente la primera verdad: Dios se hizo carne. Comienza el Evangelio de Juan diciendo: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Déjame te comparto algo. La deidad de Cristo es uno de los temas principales del Evangelio de Juan. Cada evangelio trata de retratar de diferente manera a Jesucristo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Mesías. Jesús es el Rey esperado por los judíos. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. El Evangelio de Lucas lo presenta como el Salvador y el Señor de todos. Pero Juan lo presenta como el Dios encarnado que ha venido a traer la salvación. Respecto a su existencia eterna, que es lo primero que está presentando Juan, él dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Uno de los más grandes conflictos teológicos en el mundo entero respecto a Jesús es y será siempre su deidad. Muchas posturas se han creado respecto a entender quién es Jesús, y muchos dudan, cuestionan la deidad de Cristo Jesús. Existen 5 principales religiones que figuran como las más relevantes en la historia del hombre y tienen un gran número de adeptos. Estas religiones son el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el cristianismo y el islamismo. Al 15 de noviembre de 2022, la población mundial alcanzó los 8,000 millones de personas. Ahora, de esos 8,000 millones de personas, el Islam cuenta con 1,400 millones de seguidores. En el Islam, Jesús es considerado simplemente un personaje igual a Abraham, un personaje igual a Moisés, un personaje igual a Mahoma,
que es su profeta. En el Islam, Jesús no es visto como un intercesor ni como una deidad. Fue un ser humano a quien, de acuerdo a esta religión, no se le debe pedir, no se le debe orar, ni se le debe pedir nada. Mahoma para ellos es el principal profeta. Entonces, en el Islam, Jesús simplemente es como Moisés, simplemente es como Abraham. En el hinduismo, que tiene más o menos 1,200 millones de seguidores, Jesús es una figura muy respetada. Ellos ven a Jesús como un ser iluminado. ¿Cómo ven a Jesús? Para ellos es simplemente un ser iluminado, un maestro destacado, pero rechazan la idea de que Dios haya elegido a un pueblo y que haya elegido a una persona para revelarse, porque según esta religión, Dios se revela constantemente y a través de muchos medios. Vishnu es el nombre de su Dios, y este se revela mediante la encarnación, siendo Krishna la encarnación principal de ese Dios. Un Dios de amor, un Dios de alegría, un Dios de compasión, un Dios de mucha ternura. En el budismo, que cuenta más o menos con 480 o 535 millones de personas, para los budistas Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. En el budismo existen personas como Jesús, que en el proceso de lo que ellos llaman el despertar, han logrado cultivar capacidades excepcionales, mentales e incluso milagrosas. Entonces Jesús viene haciendo como el despertar del ser para ellos, una persona que ha logrado este nivel. Para ellos Buda es alguien que alcanzó la iluminación espiritual, despertando la parte más profunda de su conciencia y de su conocimiento. En el judaísmo, que tiene 15.2 millones de adeptos, Jesús es percibido como un maestro y como un rabino. Jesús no es considerado el Mesías porque la expectativa planteada por los profetas desde su punto de vista no se llegaron a alcanzar en Cristo Jesús. Ahora, el judaísmo tiene dos clases: aquellos que son mesiánicos, que creen que Jesús es el Mesías, y los que no son mesiánicos, los que no creen y desechan a Jesús como el Mesías. El cristianismo tiene el 25% de la población mundial, un aproximado de 2.400 millones de personas. Pero dentro del cristianismo hay diferentes posturas. Por ejemplo, existen varias religiones. Te voy a mencionar dos de las más controversiales en torno a la persona de Jesús. Uno de ellos son los mormones. ¿Alguien ha sido visitado por los mormones? ¿Nadie? ¿Alguien fue mormón de acá? ¿Nadie? Ok. Los mormones, que son 17 millones de personas aproximadamente, creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esto tiene un significado diferente, porque creen que Jesús, como Hijo de Dios, heredó los poderes de un Dios. No creen que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son solo uno. Jesús es igual a Dios, es eterno, pero es un ser separado de Dios el Padre, inferior a Él, calificado por Dios para la obra redentora. También ellos no creen que la Biblia sea la revelación única de Dios. Por eso cuentan con algo que se llama el Libro del Mormón, que es la revelación que Dios tenía destinada para las personas de América, según la interpretación de ellos. Ellos creen que después de su muerte Jesús vino a predicar a las Américas. Y la iglesia fue fundada aproximadamente en 1823, 1830, mediante una revelación que tuvo Joseph Smith de un profeta llamado Moroni, que le dio la verdad y le dio el evangelio para las personas de América. Curiosamente, el evangelio había llegado a las Américas en 1530, esto es casi 300 años antes de que apareciera la iglesia del Mormón. Y algún día podremos estudiar algo de apología y ver cuáles son los puntos de cada una de las religiones, pero solamente quiero hablar de quién es Jesús para ellos. Y para ellos Jesús es un ser divino, pero inferior a Dios. Para los testigos de Jehová, ¿alguien de aquí ha sido visitado por los testigos de Jehová? ¿Alguien fue testigo de Jehová? Ok, para los testigos de Jehová, que son más o menos 7 millones de personas en promedio, creen que en Jesús es creado por Dios. Es la primera creación de Dios. De hecho, dicen que es quien aparece en la Biblia con el nombre del arcángel Miguel. Él es un ángel creado por Dios.
que fue encarnado para hacer la obra redentora. Para ellos Jesucristo es el Salvador, pero no es Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que decir todo esto tan aburrido, pastor? ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque a lo largo del mundo existen millones de personas, dile al que está a tu lado, millones de personas que no han entendido quién es Jesús. No saben quién es Jesús. Y han abrazado una religión, y han abrazado una costumbre, y han abrazado tradiciones de generación en generación y creen conocer a Jesús, pero no saben quién es Jesús. Qué importante es que tú como cristiano, que tú como una persona que se ha identificado con Cristo Jesús, tengas la capacidad de poder mostrarle a tus familiares quién es Jesús. Vivimos en un país aparentemente cristiano, abundado por el catolicismo, pero existe en nuestro entorno muchas de estas personas que te van a decir que predican a Cristo y que se denominan cristianos. Por eso hablé de los mormones, por eso hablé de los testigos de Jehová. Se llaman a sí mismos cristianos porque creen en Cristo Jesús, pero lo que creen de Cristo Jesús puede ser diferente a lo que la Biblia dice. No solamente se trata de creer en Cristo Jesús, se trata de entender quién es el Cristo Jesús que los evangelios predican. De eso se trata la vida cristiana. Así es de que tú y yo tenemos un compromiso grande delante de Dios: conocer quién es verdaderamente Jesús. Y Juan está muy interesado en que tú y yo sepamos quién es ese Jesús. Por eso cuando él habla de Jesús dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Para Juan el apóstol es sumamente importante que el mundo entienda que Jesús es el verbo encarnado de Dios. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué entendían las personas cuando leían esta importante declaración? ¿Qué entendían? Porque los que escucharon el evangelio, los que leyeron el evangelio en la época primitiva, entendían cosas diferentes a las que entendemos hoy en día. El evangelio de Cristo fue escrito en un idioma diferente. ¿Quién me dice qué idioma era? ¿Cuál era el idioma del Nuevo Testamento? El griego, en su mayoría el griego koiné. El griego koiné es uno de los lenguajes más ricos de la historia. Tristemente es un lenguaje que se ha perdido. Y tú y yo por eso tenemos que indagar, por eso tenemos que buscar, por eso tenemos que capacitarnos para llegar a conocer de una forma más íntegra a Jesús y no conformarnos con lo que se dice de Él. No te conformes con lo que escuchas aquí en la iglesia. Yo puedo estar equivocado. Tienes que ir e indagar acerca de la persona de Cristo Jesús. Y este pasaje que ha sido controversial nos dice una gran verdad acerca de Jesús. ¿Qué entendían? ¿Qué quiere decir Juan con el verbo? Ojo, porque este pasaje te lo van a sacar cuando lleguen a tocar la puerta. Te lo van a presentar los testigos de Jehová. Tienes que conocerlo, tienes que interpretarlo. Porque en algún momento quizás conoces a alguien que está involucrado con ellos y necesitamos que ellos entiendan esta verdad. Tristemente, la Biblia de ellos tiene un error en esta traducción. Y ellos han traducido este versículo de una forma diferente. Pero ¿qué podemos entender nosotros de este versículo? El verbo era una expresión usada por los teólogos y filósofos judíos y griegos por igual. La usaban de muchas maneras diferentes. Pero para nosotros es importante entender qué es lo que significa en el contexto bíblico la palabra verbo. Juan 1:1 dice: en el principio, versión 60, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo primero que dice es: en el principio era. Digan conmigo: en el principio era. Dile al que está a tu lado: en el principio era. Subraya en tu Biblia la palabra era, porque esta palabra significa que ya existía, como la traduce la Nueva Versión Internacional. Esto significa que Jesús ya existía antes que todas las cosas. Digan conmigo eso: Jesús existía antes que todas las cosas. Eso quiere decir que Jesús no es creación de Dios. Digan conmigo: Jesús no es creación de Dios.
Cuando te digan los mormones, cuando te digan los testigos de Jehová que Jesús es creación de Dios, que es un ángel creado por Dios, llévalos al Evangelio de Juan, llámales la atención en esta palabra y dile: Jesús ya existía. Jesús ya existía antes de que todo fuera creado. Él ya existía. Lo que está diciendo Juan y lo que entendieron los primeros es que Jesús no es creación de Dios. Tampoco es un ser creado como dicen tantas religiones. Esta declaración afirma que Jesús es eterno. Digan conmigo: Jesús es eterno. Cuando dice Juan, en el principio era el verbo, lo que está diciendo es: Él existía antes que todas las cosas. Es una alusión a la eternidad de Cristo Jesús. En el contexto hebreo, que es un contexto monoteísta, solo existe un Dios y ese Dios es eterno. No existen muchos dioses como lo aseguran tantas religiones. Hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Entonces, cuando Juan escribió en el principio era, lo que está diciendo: quiero hablarte de aquel que es Dios, el Dios eterno. Porque si hay muchos dioses, ¿quién de ellos es el creador? ¿Quién de ellos es superior? ¿A quién rendiremos cuentas? Podemos establecer que ciertamente el hombre, con su corazón caído, ha declarado que existen muchos dioses. Pero la Biblia fue la revelación del Dios verdadero, el creador ante el cual rendiremos cuentas. Y es la presentación de la verdad eterna. Pero no solamente dice: en el principio era Dios. En el principio era, dice: en el principio era el verbo. Digan conmigo: en el principio era el verbo. La palabra verbo es una palabra sumamente importante, del griego logos. Cuando pensemos en esta palabra, pensemos como si fuera un título. Te voy a decir por qué. La palabra logos es una palabra que hace referencia a la comunicación única de Dios con el hombre. Dios habla con el hombre. Dios se comunica con el hombre. Dios se da a conocer al hombre. La pregunta es: ¿cómo lo hace? En el contexto bíblico lo hace por medio del logos. Jesús es el logos. En la filosofía griega el verbo era el principio de la razón que gobierna al mundo y el pensamiento que está en la mente todavía. Es decir, todo comienza en el pensamiento griego con el logos. Sin embargo, en el pensamiento hebreo el verbo era otra forma de referirse a Dios. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo podemos entender esto? Para un griego que leyó el Evangelio de Juan, al referirse a Jesús como logos, entendía que Él era el comienzo de todas las cosas. Esta era una manera indirecta de referirse a Dios. Cuando un griego leía esa palabra, decía: Él fue el comienzo de todas las cosas. Pero para un hebreo era una forma muy directa de referirse a Dios. En el contexto hebreo, en el contexto judío, esa era una forma muy directa de referirse a Dios. ¿Qué se dice de logos? Que Él era con Dios, que Él estaba con Dios. Para los lectores judíos, el verbo era Dios, era una blasfemia. Cuando ellos escuchaban esto, era una blasfemia. El nombre de Dios era santo y los labios del hombre eran indignos de mencionar su nombre. Es por eso que en la Biblia siempre se buscan nombres alternos para referirse al Dios verdadero. Uno de ellos era Yo soy. Por eso cuando Jesucristo decía yo soy, todos se escandalizaban. ¿Por qué? Porque para ellos decir yo soy era atribuirse que Él era Dios, era decir que era Dios. La palabra logos era similar, porque esta palabra significaba, era una alusión directa a Dios. Por eso se escandalizaban los judíos cuando leían todo esto. Para respetar el mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no decían el nombre de Dios, usaban expresiones alternas para referirse a Él. Para los lectores griegos, aquel verbo, dice, fue hecho carne. Esto era impensable. Para Juan, este nuevo entendimiento del verbo era el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Podemos decir que el misterio más grande es el nacimiento de Cristo Jesús, pues Dios se había hecho carne. Nosotros celebramos esto, nosotros creemos esto, nosotros predicamos esto. Dios se hizo carne.
celebramos eso. Aunque muchos lo duden, aunque muchos lo cuestionen, para nosotros es una verdad irrefutable porque tenemos evidencia bíblica de ello. Dios, el creador del universo, Dios, el hacedor de todas las cosas, vino a este mundo y se encarnó para una obra salvadora. Y esa es una razón que rinde nuestro corazón a Dios. ¿Por qué adoraron a ese niño en el pesebre? ¿Por qué surgieron ángeles cantando gloria a Dios y en las alturas paz a los hombres y buena voluntad? ¿Por qué pasó todo eso? ¿Por qué el mundo espiritual se estremeció con el nacimiento de Cristo? No con el nacimiento de Buda, no con el nacimiento de Mahoma, no con el nacimiento de Joseph Smith, no con el nacimiento de nadie. Fue con el nacimiento de Cristo que el mundo espiritual se estremeció diciendo: Dios se hizo carne. Nuestro corazón debe estremecerse, hermanos. Si tu corazón no se estremece al pensar en esta verdad, necesitas rectificar tu fe. Cuando celebramos Navidad, celebramos esta manifestación de gracias. El Dios creador del universo vino y humildemente nació en este pesebre por amor a ti, para salvarte a ti, para darte una oportunidad de ser diferente, para darte propósito, para cambiar tu historia. Ese es el Dios a quien nosotros celebramos. El Dios que se encarnó, el Verbo que se hizo carne. Y el Verbo fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero decirte algo: esa gloria sigue disponible para todos aquellos que se acercan en fe. Esa gracia sigue dispuesta para todos aquellos que rinden su voluntad a Cristo. Esa verdad está dispuesta para todos aquellos que la buscan. Y tú y yo hoy podemos seguir disfrutando de esa gloria, de esa gracia y de esa verdad. Ponte de pie y oramos. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos meditar en ella y conocerte más a través de los acontecimientos expresados en los evangelios acerca de tu nacimiento. Pero sobre todo, Señor, gracias. Gracias por venir a nacer un día. Sabemos que no fue en diciembre y que no es el 24, pero sabemos que viniste, que te encarnaste por nosotros. Permítenos estar ahí para poder seguir disfrutando de tu gloria, de tu gracia y de tu verdad. Que este mes crezcamos al meditar en el nacimiento de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado un programa más de Iglesia Digital. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Te invitamos a compartir este mensaje y a seguirnos en nuestras redes sociales. Ponte en contacto con nosotros para más información. Que Dios te bendiga.